Estamos ready. Ya, listo chicos. Te presento al estado gaseoso. Cuando vimos materia, vimos 3 estados de agregación. ¿Se acuerdan? El sólido, el líquido y el gas. Siendo el estado gaseoso el estado de agregación de la materia. Pero vamos a estudiar nosotros, ojo, vamos a estudiar nosotros a los llamados gases, llamados ideales. Ojo, vamos a ver al famoso gas ideal, que es un gas teórico, un gas hipotético, un gas para fines didácticos, un gas ideal. Pero no olvidemos que en la realidad existen los llamados gases reales. Es un gas que está actualmente en el aire, el gas llamado natural de los hidrocarburos, metano, etano, propano. Pero para entender la naturaleza de los gases reales, debes saber primero qué es el gas ideal. GI, gas ideal. Para llevar un gas real a un gas ideal, se requieren ciertos parámetros de estado. Por ejemplo, mucha presión y baja temperatura. Para un gas real pase a un gas ideal. Pero vamos a entender a gas ideal como el gas teórico hipotético. Para esto tiene ciertas consideraciones para ser gas ideal. Por ejemplo, la famosa teoría cinética molecular, conocida como TCM, teoría cinética molecular, TCM. ¿Qué dice la teoría, joven? Dice lo siguiente: los gases están formados por moléculas puntuales, o sea, no se considera el tamaño molecular. Un gas metano, un gas propano, un gas amoníaco, todos son de iguales tamaños, o sea, son moléculas puntuales. Las moléculas son puntuales. Las moléculas de dichos gases son puntuales. Cuando digo son puntuales, son pequeños puntos. No hay tamaño, no se considera tamaño molecular, son puntuales. No se considera el tamaño molecular. Todos son moléculas puntuales, son puntitos. Si yo tengo acá un envase que tiene un gas almacenado, todos son puntuales, o sea, todos están hechos por puntitos nada más. Todos tienen puntitos, chicos, nada más puntitos. Esa es la idea de un gas llamado ideal. Todos son puntuales, puntitos, muchachos, nada más. ¿Ya? Es el famoso gas ideal, todos son puntitos. Sea gas metano, propano, butano, todos son de igual tamaño. ¿Qué más? Los gases ideales tienen energía cinética, ¿no? Energía cinética, tiene una energía cinética que se ve con la temperatura, chicos. Tiene energía cinética, tiene mucha energía cinética. Energía cinética debido a su movimiento, Y su energía cinética es constante en todo el lado, joven, es constante. Y por último, tiene choque elástico, es un choque ideal, un choque elástico. Pregunta, ¿acá ustedes en la pre llevan el tema de choques? ¿Choques? Choques, cuando dos partículas chocan, ¿no? Se ve la cantidad de movimiento. ¿Ven ustedes acá la cantidad de movimiento? ¿Ven lo que es el coeficiente de restitución? No. Ya, no importa. En la naturaleza hay 3 tipos de choques, pero son lo normal que tú ves en la vía pública cuando dos carros chocan. Es un choque llamado inelástico, donde se deforman los autos, pierden energía, hay gente que muere. Pero acá el choque elástico es un choque ideal, es un choque en el cual se mantiene constante su energía cinética y no hay deformación de las partículas. Las moléculas chocan, cada auto entre ellas, ninguna partícula muere, ni tampoco se deforma, ni pierde su energía. Es el famoso choque elástico, es un choque ideal, en el cual, según las ciencias físicas, hay una constante llamada E, coeficiente de restitución igual a 1. Se ve mucho en física básica. Acá en química se llama choque elástico, donde se mantiene energía constante. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Es un choque ideal. Eso ocurre solamente en conceptos ideales, porque en la realidad los choques no son elásticos. ¿Cómo son los choques? Plásticos o inelásticos. Cuando digo plásticos, quedan pegados dos autos o se deforman y gente muere. En la práctica son los choques inelásticos y plásticos. Choque elástico es un choque ideal. Se mantiene energía en conservación, no hay deformación, ¿no? Se conserva energía. La energía se mantiene constante, chicos. Su energía se mantiene constante, su energía. No pierde energía antes y después del choque. Lo que menciona acá. Veamos los parámetros de estado. Todo gas maneja parámetros de estado. Vamos a ver, todo gas tiene lo que se llama la presión. La presión del gas, de símbolo P, mide la fuerza interna del gas. Como los gases tienen movimiento caótico y chocan contra la fuerza interna que lo contiene, ese choque interno es la presión. La presión es la fuerza interna del gas. Es la fuerza interna del gas, chicos.
Todo gas presenta, aparte de presión, que es la fuerza interna del gas, tiene un volumen, que es la capacidad que ocupa. Todo gas ocupa un volumen, que es el tamaño que ocupa. Si el recipiente dice que es de 5 litros, el gas ocupa los 5 litros. O sea, es su capacidad. Es su capacidad. Todo gas tiene una capacidad de almacenamiento que depende mucho del recipiente que lo contiene, porque los gases se expanden, ocupan todo el espacio que lo contiene. Un gas, joderita joven, tiene energía interna. Acá se mide como la temperatura. La temperatura, muchachos, es la energía interna de un gas, por favor. Esa temperatura T es la energía interna del gas, es una energía interna. Debido a que tiene mucho choque entre moléculas, y son choques elásticos, hay energía interna almacenada, que se llama temperatura, chicos. Pero en ciencias físicas como en química, esa temperatura siempre se mide en Kelvin. Y los Kelvin salen operando los grados Celsius más el factor de conversión. ¿Quién se acuerda con el factor de conversión? 273. 273. Eso no olvidar, por favor. A partir de ahora, todas las fórmulas químicas que lleven temperatura hay que llevar a Kelvin, convirtiendo los grados Celsius o centígrados con ese factor de conversión, por favor. Hijo, con estos parámetros de estado, te presento, obvio que este es un gas ideal, ¿no? Te presento la ecuación universal de gas ideal, la famosa ecuación llamado el pavo ratón. El pavo ratón. Veamos qué cosa es cada variable, qué cosa es P, Presión. qué cosa es V, qué cosa es R, qué cosa es T, qué es L, joven. Pavo ratón. Obvio que ya saben que P es la presión, ¿no? P es la presión, chicos. P es la presión, joven. Es la presión. Cuando digo la presión, es la fuerza interna del gas. Y por condiciones matemáticas, la presión, sí, con ese. La presión se mide en atmósferas. Acá usamos mucho las atmósferas, muchachos. ATM es la unidad de presión llamada atmósfera, muchachos. ¿Ves el volumen del gas? Dice el volumen del gas. Y para condiciones acá en ciencias químicas se mide mucho en litros. El volumen se mide en litros. R es una constante universal, llamada constante de Reynolds también, universal de gas ideal. Es un dato, por si acaso. Este es un dato del examen. Esto no es de memoria, es un dato del examen, por favor. La temperatura se mide en Kelvin. Te dije hace rato, ¿no? La temperatura se mide en Kelvin, muchachos. Se mide en Kelvin. Sistema internacional, también llamada escala absoluta, ¿no? Kelvin. Y la mol, ya te expliqué cómo era el mol, ¿no? El número de mol o la cantidad de sustancia, la mol, joven. ¿Qué se mide? También se mide en mol. En la cantidad de sustancia se mide en mol, mol en mol. Eso te expliqué hace rato cómo era la mol, ¿no? Jóvenes, recordemos cómo calcula el valor de R, mira. Eso depende mucho de la presión. Si la presión se mide en atmósferas, ATM, atmósferas, la constante universal de Reynolds o R vale 0,082. Es un valor del examen, por si acaso. Si la presión se mide en milímetros de mercurio o también Torricelli, mmHg, el valor de R vale 62,4. Y si usamos el kilopascal, la presión en kilopascal, sistema internacional kilopascal, R vale 8,3, jóvenes. Y la constante R es un dato, no es humorístico. El problema te pone usar R tal valor según la presión, R tal valor según la unidad de presión, R tal valor según la unidad de presión, chicos. R es una constante que es dato del examen. Joven, con esta ecuación universal te presento las llamadas condiciones normales. Un gas se encuentra a condiciones normales cuando tiene lo siguiente: la presión vale una atmósfera, que es la presión a nivel del mar, y su temperatura es 0 grados Celsius. Son las condiciones llamadas normales, chicos. Ahora, como está en Celsius, debe transformarlo aquí. ¿Cuánto le sumo? Le sumo. ¿Y cuánto sale eso? Súmale, ¿cuánto sale eso? 273. Kelvin, perfecto, le sumo ese factor. Chicos, si uso el pavo ratón usando estos conceptos mímicos, mira, presión vale 1. Si uso el pavo ratón, ojo, el pavo ratón usando estos conceptos, esto vale 1. Volumen V, R ¿cuánto vale? Si está en atmósfera, ¿cuánto vale R? 0,082, profesor. ¿Y cuánto es la temperatura, muchachos? Súmale. 273 por la cantidad de moles, jóvenes. Por favor, despeja, multiplica. ¿Cuánto vale el volumen, por favor? 1 por B sale B. ¿Este factor cuánto vale, chicos?
¿Quién no quiere ese producto? Ya lo tengo por ti. ¿Sabes cuánto vale? 22,4 veces la cantidad de moles. Esta es la fórmula para hallar el volumen a condición normal. ¿Qué usé? El pavo ratón. Y sale todo en litros, jóvenes, por favor. ¿De qué depende el volumen? De la cantidad de moles. Si yo tengo una mol de un gas, 1 por 20.4, ¿cuánto botaría? 20.4 litros. Si tengo 2 moles de gas, ¿cuánto botaría, chicos? 44.7. Si fuesen 10 moles de gas, ¿cuánto será el volumen? Ya, esa es la idea principal. Aumenta la mol, aumenta el volumen, porque el volumen de un gas a condición normal, esta es la relación matemática que se obtiene usando el pavo ratón. Nada más. ¿Puede ser una ecuación universal? Igual, chicos, te presento la ecuación general de gasividad. Un gas puede cambiar de parámetros. Tiene una presión inicial, un volumen inicial, una T inicial, luego cambia sus parámetros, cambia la presión, cambia el volumen y cambia la temperatura, chicos. ¿Qué les parece? Cambia. Esos cambios de estado genera que la ecuación se modifique. Mira, joven, mira acá el pavo ratón, por favor. Quiero que despejes lo siguiente. Observa. Presión, volumen, la T pasa a dividir. ¿Y qué cosa queda por allá? R por N. ¿Cierto o no, jóvenes? ¿Cierto o no? Estoy despejando la ecuación. Como es una ecuación en la cual cambia los parámetros de estado, no cambia la constante R y la mol no cambia. Ojo, hacemos constante la mol es constante, se llama proceso isomásico, lo llamo como proceso isomásico, no cambia la masa, no cambia la mol. Entonces, ¿qué cosa cumple, chicos? Cumple lo siguiente. Cumple que el producto presión inicial por volumen inicial entre T final, eso que es igual al producto presión final, volumen final, entre T final, muchachos. Esa se llama ecuación general de gasividad. Los chicos lo llaman el famoso pavito, o pavito tonto, pavito triste, pavito triste. Este es el nombre que recibe la ecuación general, chicos. Pero ¿cómo se demuestra? En la ecuación universal, igual que la ecuación normal de vida, la universal. Todas las ecuaciones están acá, chicos. A ver, esta ecuación de pavito es para allá cuando cambia la presión, cambia el volumen y cambia la temperatura. Siempre tiene que ir, chicos. Ahora, ¿qué pasa si mantenemos constante la temperatura? ¿Qué pasa si T inicial es igual a T final? ¿Cómo queda la ecuación? ¿Cómo queda la ecuación si son iguales la temperatura? Pavo. T inicial igual a T final. Se elimina matemáticamente. ¿Cómo queda la ecuación? Queda así la ecuación del pavo. La presión inicial por V inicial, ¿a qué es igual? Presión final, V final. Se llama proceso isotérmico. Es una ley. Chicos. Se llama proceso isotérmico. Temperatura constante, chicos. Se llama proceso isotérmico. Temperatura constante, muchachos. Por eso se llama proceso isotérmico. T constante. Como no cambia la temperatura, son iguales, es isotérmico. ¿Qué pasa si mantengo constante la presión inicial igual a la presión final, joven? ¿Cómo queda la ecuación? ¿Cómo queda la ecuación? Hago que la presión sea constante. ¿Cómo queda la ecuación? Se van las presiones, ¿cómo queda? Volumen inicial entre T inicial, ¿a qué es igual, chicos? Volumen final entre T final. Y se llama proceso isobárico. Proceso isobárico. Mantengo constante la presión, chicos. Isobárico proceso. A ver, ¿qué está faltando constante? El volumen, pues, chicos. Volumen inicial igual a volumen final. ¿Cómo queda la ecuación? Volumen no va a cambiar. Se llaman los volúmenes. ¿Cómo queda la ecuación? Del pato. Presión T inicial, ¿a qué es igual? A la presión final entre T final. Se llama proceso isocórico, también llamado isométrico o isovolumétrico. Proceso isocórico, chicos. Ya tengo las fórmulas para hacer los problemitas. Isocórico, isométrico y isovolumétrico, chicos. Si te das cuenta, cuando yo veo que multiplican dos variables, significa que son inversamente proporcionales. ¿Eso qué implica? Aumenta la presión, volumen disminuye. En cambio, los otros procesos son directamente proporcionales. Aumenta la temperatura, aumenta la expansión volumétrica del gas.
aumenta la temperatura, aumenta la presión del gas también. ¿Qué te parece? ¿Ya, chicos? Esa es la idea principal. Cuando divide, cada aumento de temperatura aumenta volumen, aumenta presión, pero cuando multiplican son inversas. Si aumenta la presión, volumen disminuye, chicos. Esa es la idea principal, joven. Ya tengo las ecuaciones de los profesores restringidos, ecuación general y la ecuación universal, por favor. Hijo, anotando, hagamos ahora sí soluciones.